Los derechos humanos. Cabe preguntarse, ¿qué son los derechos humanos? Son aquellos que toda persona, sin importar su raza, sexo, etnia, lengua, nacionalidad o religión, posee como derechos inherentes desde su nacimiento. Los derechos humanos son necesarios para proteger y preservar la humanidad de cada uno. Nadie discute sobre la importancia de los mismos. Los derechos humanos están protegidos por el derecho internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el documento más importante que protege los mismos. Ha sido ratificado por 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, los derechos humanos no siempre se respetan en todo el mundo. Las personas son víctimas de violaciones de los derechos humanos. Estas violaciones pueden ser perpetradas por gobiernos, grupos armados o individuos. Hay muchas cosas que se pueden hacer para promover y proteger los derechos humanos. Una forma es educar a las personas sobre sus derechos. Otra forma es trabajar para crear sociedades más justas e inclusivas. Todos tenemos un papel que desempeñar en la promoción y protección de los derechos humanos. Con respecto a la educación en derechos humanos, la educación en derechos humanos es un componente fundamental de la educación en Venezuela. La educación en derechos humanos tiene como objetivo promover el conocimiento y la comprensión de los derechos humanos, así como el desarrollo de las habilidades necesarias para defenderlos. La educación en derechos humanos contribuye a la promoción de los derechos humanos en Venezuela de varias maneras. En primer lugar, ayuda a crear una cultura del respeto por los derechos humanos. En segundo lugar, ayuda a capacitar a los individuos y a las comunidades para defender sus derechos. Y en tercer lugar, ayuda a promover la justicia social y la democracia. La educación en derechos humanos se lleva a cabo a través de diferentes canales en Venezuela. La educación formal, que incluye la educación básica, la educación media y la educación universitaria, proporciona oportunidades para la educación en derechos humanos. También hay programas de educación en derechos humanos dirigidos a grupos específicos como los niños, las mujeres y las personas con discapacidad. Sin embargo, la educación en derechos humanos en Venezuela se enfrenta a algunos desafíos. Uno de los desafíos es la falta de recursos. Esto ha dificultado la implementación de programas de educación en derechos humanos. Los docentes necesitan también capacitación para poder enseñar derechos humanos de manera efectiva. Pero a pesar de estos desafíos, la educación en derechos humanos sigue siendo un componente importante de la educación en Venezuela.